tan sedientos de ti. Ven, oh Dios, llena este lugar. Mi deseo es sentir tu poder, tu poder. Oh, ven a incendiar mi corazón, que es tu altar. Quiero oír la canción del cielo y tu gloria contemplar. Oh, ven a incendiar mi corazón, que es tu altar. Quiero oír la canción del cielo y tu gloria contemplar. Hoy estamos aquí tan sedientos de ti. Ven, oh Dios, llena este lugar. Mi deseo es sentir tu poder, tu poder. Oh, ven a incendiar mi corazón, que es tu altar. Quiero oír la canción del cielo y tu gloria contemplar. Oh, ven a incendiar mi corazón, que es tu altar. Quiero oír la canción del cielo y tu gloria contemplar. Te damos honra, te damos gloria. Tuyo es el poder para siempre. Amén. Te damos honra, te damos gloria. Tuyo es el poder para siempre. Amén. Te damos honra, te damos gloria. Tuyo es el poder para siempre. Amén. Oh, ven a incendiar mi corazón, que es tu altar. Quiero oír la canción del cielo y tu gloria contemplar. Oh, ven a incendiar mi corazón, que es tu altar. Quiero oír la canción del cielo y tu gloria contemplar. Tu gloria contemplar. Hola familia, Dios les bendiga mucho. Tenemos una noticia muy importante para poder compartir con ustedes, que es que los miércoles, a partir de este miércoles 18 de noviembre, vamos a estar reuniéndonos en el templo a las 19 horas para tener reuniones de oración. Esto va a ser con grupos reducidos de cada miércoles y va a haber una planilla en donde ustedes se puedan anotar, porque tenemos como un cupo limitado de cada miércoles para poder respetar todos los protocolos. Así que les pedimos que estén atentos a sus grupos de WhatsApp de conexión, que por ahí les va a estar llegando la planilla para poder anotarse a la oración. Bueno, les contamos que los que están dentro de los grupos de riesgo, los mayores de 60 y los niños, por el momento no van a poder estar asistiendo, porque bueno, estamos tratando de respetar todo el protocolo.
Así que bueno, queremos contarles esta noticia, estamos muy expectantes, los invitamos a que puedan estar sumándose, que puedan estar orando por esto y que juntos podamos compartir este reencuentro de oración. Dios los bendiga mucho. Hola a todos, que Dios los bendiga. Hoy vamos a estar compartiendo una vez más la palabra de Dios, el mensaje que extraemos de la palabra de Dios y esperamos que sea de bendición, de edificación y de ayuda para tu vida. Así que le pedimos a Dios que Él la bendiga y que Él la haga próspera ahora al poder compartirla y que la enseñanza que surja de ella sirva para fortalecer nuestras vidas y nuestros corazones. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Bien, hoy quiero compartir una vez más una palabra que tiene que ver con la implicancia de la fe, ¿sí? Si podemos persistir en la fe, todas aquellas cosas que parecen estar perdidas pueden llegar a salvarse. De hecho, hemos visto testimonios y todo el tiempo escuchamos los testimonios de cosas que parecen imposibles para el ser humano, imposible para la ciencia, imposible según la mirada del hombre, pero para Dios no hay nada imposible. Pero muchas de esas milagros se expresan y llegan a nuestras vidas a través de la fe, de esa preciosa semilla que es muy chiquita, pero si es sincera, Dios puede mover grandes cosas y el Señor puede obrar a través de la fe. Así que hoy quiero compartirte algo más acerca de la importancia de esa fe. Seguramente, tal cual como me ha pasado a mí muchas veces, habrás pasado por algún momento límite, por alguna situación de esas que vos pensás que ya no hay más solución, por lo menos de la perspectiva, desde la mirada humana, pareciera que no hay solución, que nada puede salvar esa situación. Y ahí es donde, cuando aplicamos la fe, podemos comprobar que aún las cosas estando aún hasta muerta prácticamente pueden resucitar por el poder que implica la fe, ¿sí? en las manos de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? De hecho, yo llegué al Evangelio, ya muchos lo saben, a través de una enfermedad de mi mamá, la cual parecía imposible de sanar. Sin embargo, en el momento que yo me acerco a Dios y confío que Él puede hacer algo con eso, evidentemente pasó lo que tenía que pasar, y es que Jesucristo obró con gran poder en la salud y en la vida de mi madre, ¿sí? Así que Dios suele usar esas circunstancias para poder llegar a nuestras vidas o invitarnos, o para que escuchemos de alguna manera que cuando todo parece estar perdido, insalvable, ahí verdaderamente en Cristo podemos aplicar nuestra confianza y nuestra fe, y grandes cosas pueden pasar que aún nos pueden dejar sorprendidos, sobre todo aquellos milagros que a veces pensamos que no van a suceder, ¿sí? Así que quiero compartir un pasaje para que podamos estar viendo este tema y rescatar desde allí la riqueza que tiene la palabra y cómo nos deja ver la importancia de la fe. Y en este caso quiero compartir en el Evangelio de San Marcos, el capítulo 5. Vamos a leer en principio versículos 1 al 24. San Marcos 5, 21 al 24. ¿Sí? Dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva, y así vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Bien, ¿qué vemos acá? Vemos algo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros, especialmente los que somos padres. Cuando un hijo está en una circunstancia difícil, llámese de salud o cualquier otra cosa, verdaderamente los padres, por amor, somos capaces de hacer cualquier cosa. En este caso vemos a un hombre llamado Jairo.
Jairo era un principal, un religioso que estaba encargado de ordenar las reuniones, de hacer la forma cúltica en las sinagogas. Un hombre importante, un hombre de dinero, un hombre de buena posición, un hombre respetable porque era un hombre religioso. Sin embargo, así y todo, cuando llega él a Jesús, dice aquí que Jesús pasa de una orilla hacia otra, Jesús pasaba así, ¿no? De un lado hacia el otro, pasaba en esa barca como compartimos el viernes, también en otra circunstancia, y era la forma que Jesús encontraba a veces o para descansar o para movilizarse. Y Jesús venía de la ciudad de Gádara, donde se había manifestado un hombre con una posesión de espíritus muy fuerte y había sido liberado por él, y volvía hacia la otra orilla, y llegando a la otra orilla siempre ahí iba mucha gente a donde él estaba, mucha gente que necesitaba un toque de su poder, un toque de su amor, una enseñanza, sobre todo un milagro, ¿verdad? Y ahí entre todos esos aparece Jairo y llega hasta donde está Jesús para implorarle. Dice que aún puesto de rodillas a los pies de Jesús, le imploraba que vaya con él para que imponga sus manos para que la hija sea salva, ya que ella estaba agonizando, es decir, estaba muriendo, ¿sí? Vemos esto y digo, ¿no? Cuando sucede algo con un hijo, los padres generalmente son capaces de dar todo. Y Jairo era alguien que, ya teniendo un contexto religioso, incluso estando dentro de ese contexto religioso que en su mayoría no aceptaba a Jesús, lo veían a Jesús como una competencia, no creían en su mensaje, no creían en que verdaderamente era el Hijo de Dios, así que había una resistencia de la parte religiosa contra Jesús, y dentro de eso estaba Jairo. Sin embargo, Jairo en ese momento tiene que desprenderse de toda religiosidad, tiene que desprenderse de todo lo que, incluso lo que él era, porque cuando llega una desgracia a la vida, esas desgracias no miden si sos rico, si sos pobre, si sos religioso o no, de manera que llega a cualquiera. Y cuando llegó a Jairo esta circunstancia de su hija agonizando, él seguramente habiendo escuchado ya de Jesús, y aún quizás probablemente no estando de acuerdo, porque era el contexto que él practicaba y sentía, aún así él se desprendió de todo eso porque dijo: está en juego la vida de mi hija. Y entonces dijo: acá parece que el único que puede hacer algo es Jesús el Nazareno. Entonces él se desprende de todo, y cuando uno se desprende de todas esas cosas religiosas, prejuicios, y aún de toda condición humana o de todo estatus, se desprende de todo eso porque está frente a una realidad muy dolorosa. Al hacer eso, entonces ahí aparecen esos rasgos de fe. Y Jairo tuvo fe porque fue a Jesús pidiendo que sea él, como última alternativa quizás, quien pueda acercarse para hacer un milagro más de los que él ya había escuchado tanto que Jesús hacía. Así que llegamos hasta ahí con esta situación de este padre que empieza a ejercer la fe delante de Jesús, haciéndole un pedido desesperado por su hija y desprendiéndose de cualquier cosa que le haya impedido ejercer la fe. Quizás él tuvo que pensarlo mucho esto, porque ¿qué van a decir los demás religiosos de él? Que se fue a Jesús a pedirle, pero estaba en juego la vida de su hija. Y así nos pasa muchas veces, cuando está en juego algo que realmente nos toca muchísimo de cerca y tiene que ver con nuestras vidas, con nuestra familia, con lo más querido, entonces es donde muchas veces la gente acude a Jesús. Y bueno, y también Jesús sabe que sucede así. Entonces esas circunstancias son aprovechables muchas veces para que puedas conocer a Jesús aún en un momento de dolor o en un momento de desesperación. Saber que si podés aplicar tu fe
desprendiéndote de todo prejuicio, te vas a encontrar con una realidad preciosa y hermosa. Lo primero es el amor de Dios, lo segundo es el poder, ¿sí?, de Él a través de su Hijo Jesucristo, pero también vas a tener varias cosas más como ahora vamos a estar viendo. Así que hay ganancia en poder acercarnos a Jesús en cualquier momento, y Jesús siempre tiene la misericordia, la disponibilidad de permitir que te acerques a Él, no importa si el tiempo que estás viviendo es un tiempo difícil, ¿sí? Ahora, en medio de este relato está incrustado otro relato. Es como que hay una historia dentro de otra historia. Y dice que Jesús comenzó a ir hacia la casa de Jairo para atender el pedido que él le había dicho acerca de su hija. Pero en el camino había mucha gente que lo apretujaba. Había mucha gente que estaba detrás de él. Así que no era fácil la situación, ni siquiera para Jesús, para poder trasladarse. De manera que seguimos leyendo y fíjense lo que dice el versículo 25. Dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había, dice, sufrido mucho de los médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, dice, antes bien estaba peor, cuando oyó hablar a Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de la sangre se secó y sintió que en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mi vestido? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero dice, él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, ¿sí?, y queda sana de tu azote. Hasta ese versículo leemos. Bueno, aquí está. Jesús iba en pos de poder llegar para sanar, para aliviar la salud de esa niña de Jairo, mientras que en el camino yendo, una mujer en medio de toda la multitud con una enfermedad de hacía 12 años de flujo de sangre, de hemorragia continua, se acerca a Jesús. Ella piensa y dice: ¿qué posibilidad tengo? Si gasté todo mi dinero en los médicos y nada ha pasado, y aún estoy peor, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos a personas que dicen: estoy hace años con los médicos y la verdad que cada vez estoy peor, ¿sí? Bueno, le pasaba esto a esta mujer. La medicina natural, la medicina humana no estaba dando resultado en su salud, incluso con el peso de saber que una enfermedad como esa la excluía a nivel social. Una mujer que tenía flujo de sangre, que era como una menstruación permanente, ¿sí? Era una mujer que nadie podía acercarse a ella, ni ella tampoco podía acercarse a ella, es decir, que estaba en aislamiento permanente. Y ya sabemos en este tiempo lo feo que es el aislamiento, lo feo que es no poder darle un abrazo a un ser querido, darle un beso, ¿sí?, a los que uno más quiere, ¿no es cierto? Y aún ni siquiera darle la mano a un fuerte apretón de mano a algún amigo. Todas esas cosas que no terminamos de acostumbrarnos y siempre estamos pensando: bueno, ya va a volver, porque en realidad afectan muchísimo. E incluso ver también cómo hay gente que rechaza, la gente que es más temerosa, dice: uy, no estará infectado del virus, entonces no me toquen, no me hablen, estén lejos, vayan a aquel lugar, me encierro en mi casa. Bueno, es feo verdaderamente todo eso, y fíjense que viene un poco al contexto de lo que nosotros estamos pasando. Esta mujer también, por esta razón, estaba prohibida de tener, vaya a saber que si tenía hijos quizás no podía abrazarlos, tenía que estar lejos de ellos.
y así sucesivamente. Entonces, aparte de la enfermedad, cargaba con este peso social y emocional que se hace una carga aún mucho más atroz, ¿verdad? Así era la condición de esta mujer cuando de repente dice: bueno, ¿qué voy a hacer? Ahí está Jesús, está pasando Jesús, el único que puede aliviar mi dolor, el único que puede salvar esto que es insalvable, el único que puede sanar esto que es incurable, el único que puede verdaderamente hacer algo por algo que no tiene solución en mi vida, por lo menos hace ya 12 años, y es bastante tiempo. Entonces, ella dice: no me queda otra que persistir en la fe, ¿sí?, para ver si pasa algo. Entonces se le ocurre, piensa en ella y dice: bueno, si me presento delante de él no me puede tocar, los que están alrededor se van a dar cuenta de mi situación, me van a sacar, va a ser una situación muy amarga, muy dolorosa, muy traumática. Entonces, si yo pudiese de alguna manera, aunque sea acercarme y tocar el manto de Jesús, quizás podría yo ser, por esta actitud, ser sanada. Y eso es lo que hizo. Ella tuvo fe en eso, en poder tocar, aunque sea el manto de Jesús, ella podía ser sana. Bueno, y sucedió de esa manera, porque el relato dice que se acercó, tocó el manto de Jesús y automáticamente sintió que se secaron la fuente, esas que estaban dando ese derrame en su corriente sanguínea, y automáticamente ella quedó sana. Pero también dice que Jesús se dio cuenta de eso, y Jesús podía haber dejado desapercibido ese momento. Él dice: bueno, ¿por qué pasó esto? Y él quería saber y quería ver quizás la cara de quién era que había hecho ese acto de fe, ¿no es cierto? Y cuando él pregunta y mira, evidentemente los discípulos me responden de una manera lógica, ¿no? ¿Cómo vas a preguntar quién te toca si alrededor tuyo está lleno de gente que te aprieta, que te empuja, ¿no es cierto? Y Jesús dice: no, yo estoy hablando de otra cosa, ¿no es cierto? Alguien me tocó con una actitud de fe y yo sé que se activó el poder, y entonces esa mujer dice que ahí se animó a confesar y decir: yo toqué tu manto con todo temor, dice, y temblor, se acercó y le dijo toda la verdad. Y la respuesta de Jesús fue: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, ¿sí?, y queda sana de tu azote. Fíjense esta respuesta de Jesús: tu fe te ha hecho salva, tu fe te ha hecho salva. Cosas que muchas veces nos preguntamos, ¿no? ¿Qué tiene que ver esta respuesta cuando en realidad la mujer fue por una sanidad? La sanidad ya había ocurrido, ¿sí? La sanidad ya se había hecho en la vida de aquella mujer. Pero ¿qué sucede? Que nunca tenemos que perder de vista esto, que cada vez que actives fe en Jesucristo, fe genuina, fe solo a Jesús, fe que no esté contaminada con ninguna otra cosa, esa fe que quizás a veces por un momento de desesperación, pero cuando vos decís no hay nada ni nadie que pueda hacer nada, entonces ahora yo le pido verdaderamente y me acerco en fe a pedirle a Dios que haga algo con mi vida o que haga algo con esta situación que me está tocando. Cuando esto sucede, se activa esa fe, activa el poder de Dios, y lo primero que sucede, ¿sí?, en general, es que esa fe puesta después de manifiesto, como la mujer se la puso después a Jesús: fui yo quien tocó tu ropa. Entonces Jesús le dijo: qué gran fe por lo que hiciste. Podías haberte quedado allí otros 12 años más o toda tu vida con este azote, con esta enfermedad, pero tuviste una fe movilizadora, una fe activa que te llevó a llegar a mí, quien soy fuente de poder. Y entonces Jesús allí mismo le dice: por tu fe, mujer, has sido salva. Entonces uno podría decir: pero ¿por qué le dice ha sido salva si en realidad lo que fue sana? Es que la fe siempre activa lo más importante de parte de Dios. El deseo del corazón de Dios es nuestra salvación y nuestra sanidad. No serviría de nada para tu vida, para nuestras vidas, que seamos permanentemente sanos de alguna enfermedad o de alguna problemática difícil, que el Señor obre en nuestra vida,
pero que no haya salvación. No sería agradable eso, y Dios busca que cada vez que activemos la fe y cada vez que lo hacemos, lo primero que Dios activa es la salvación. Entonces, juntamente con la sanidad tiene que venir la salvación. Por eso Jesús le dice: por tu gran fe, por haber confiado en mí, ¿sí? Tu fe no solamente que te sana, sino que también te salva. ¿Sí? Te da la posibilidad de ser una hija de Dios, ¿sí? Y empezar a entender que más allá de las enfermedades, allí está un amor, ¿sí? Y una relación con Dios que tiene que perdurar para salvación de vida eterna, porque de alguna manera, de enfermedad o no, todos vamos a partir. Y entonces qué precioso es saber que siempre que ejerza fe, la fe, ¿sí? Dios la mira y la hace pasar siempre primero también por la salvación. El deseo ferviente del corazón de Dios es que nadie se pierda, sino que todos lleguen al conocimiento de la verdad en Jesucristo y sean salvos y tengan vida eterna. Eso es salvación. Entonces, qué precioso es esto, y cómo se complementa la fe en cosas aún más importantes que la sanidad. Porque si la sanidad es importante, cuánto más importante es la salvación. Entonces aquí sacamos una enseñanza. Ahora el pasaje continúa, volvemos otra vez a la historia dentro de la historia, como les decía, y volvemos otra vez ahora a la circunstancia de Jairo. Entonces versículo 35 dice: mientras él aún hablaba, ¿sí? Con la mujer ahí, dice, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿sí? ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Dice, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto, a los que lloraban y lamentaban ese hecho. Dice, y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Bien, acá una cosita rápida es que Jesús no permitió que haya ya mucha gente en el acto mismo cuando él iba a entrar a donde estaba la niña, solamente sus discípulos y solamente los padres, ¿no? Y dice que había gente llorando ahí, que puede haber sido gente también contratada, que contrataban para llorar, gente que siempre se lamenta, gente que está ahí en la multitud, y que a veces es más lo que molesta que lo que puede hacer. Y entonces Jesús dice, bueno, no quiso que nadie de ellos entre, sino quiso tener algo más privado. Los discípulos de él, los que estaban aprendiendo todo el día con él, estaban ahí esos tres firmes con Jesús. Él siempre los llevaba a su lado. Y a la madre y al padre, a Jairo y a la madre de la niña, les dice vengan, porque ellos tenían que ser testigos, porque eran ellos los que habían depositado la fe en Jesús. En todo caso, al menos Jairo, el padre, había depositado y se había ido hasta el lugar donde estaba Jesús para encontrarse con él y para pedirle que él venga y salve y sane a su hija. Entonces Jesús luego dice que no se corra este rumor, que no se diga, porque va a ser para más alboroto, pero los que ejercieron la fe tienen que ver realmente el resultado de su fe. Y Jairo vio el resultado de su fe. Entonces dice que Jesús le toma de la mano, y otro detalle importante es que tampoco se podía tocar a alguien que ya había muerto, ¿sí? Era otra cosa que estaba puesta allí y a nivel social y demás. Y también Jesús rompe esa regla, ¿no?
porque Él le toma de la mano y le habla, ¿sí? Le habla a alguien que está muerto. Y ahí nos damos cuenta cómo aún la muerte obedece a Jesús. El viernes dijimos cómo la tempestad y la naturaleza obedece a Jesús. En este caso la muerte obedece a Jesús, porque Jesús le habla a alguien que está muerto, ¿sí? y le ordena que otra vez viva y se levante. Y no entra en esas cuestiones más humanas, ¿no? Que si la toco, que voy a contaminarme. Rompe todas esas cosas, esos prejuicios que había, para poder llegar y mostrar su amor, su compasión, su gran poder sobre la vida de las personas. Así que vemos estos dos casos que son impresionantes, ¿verdad? De dos personas que activan la fe ante situaciones que parecieran ya insalvables, cosas que, y como decía antes, nos pasa así, ¿verdad? Cuando las cosas parece que ya están complicadas, nos acordamos de ejercer la fe. Pero bueno, sea por esa circunstancia o por otra, qué bueno es depositar nuestra fe en Jesús. Miren, yo recuerdo una vez que nuestro hijo Guillermo habrá tenido 6 años o 7, cuando sufrió un accidente, le cayó una piedra pero muy grande encima, lo cubrió directamente. Y entonces cuando lo tomamos de allí, lo primero que percibimos es que estaba realmente complicada su situación, ¿no? Entonces no había tiempo hasta que se llamaba a la ambulancia o se lo llevaba. Bueno, lo primero que hicimos, nos arrodillamos con él en brazos y oramos a Dios y le dijimos: Señor, haz ahora un milagro sobre la vida de nuestro hijo. Y ahí al instante escuchamos su llanto y al fin la cosa no fue grave, ¿verdad? Entonces, qué bueno es que nosotros podamos entender que cuando hay circunstancias difíciles, tenemos toda la posibilidad de ejercer la fe, de hacer una oración a Jesús, de buscar a Jesús, de tratar de acercarnos a Él, dejar todo prejuicio, cualquiera que fuese, para acercarnos. Y entonces nuestra fe va a llegar como genuina, nuestra fe va a llegar a Jesús sin ningún impedimento, y a Él le gusta que así suceda. Cuando sucede esto, que podemos ejercer esa fe, empezamos a ver cosas que son maravillosas. Y si ustedes me preguntan, en ese momento cuando orábamos por nuestro hijo, ¿teníamos una gran fe? Y la verdad que no, creo que no teníamos una gran fe. Oramos por las circunstancias, sí creíamos que Jesús podía hacer algo y entonces oramos en fe, pero muchas veces también tratamos de medir la fe y decimos: hay que tener una gran fe para aquello, para lo otro, y la verdad que no es así. La verdad es que en todo momento lo único que Dios quiere es que nosotros podamos confiar en Él, que podamos pedir la ayuda a Él, el oportuno socorro a Él, que podamos ir a Él y que podamos creer, ¿sí? Por eso Él le dice a Jairo, cuando le da la noticia: al fin tu hija ya ha muerto, no molestes más a Jesús, ¿tá? Y Jesús lo mira y le dice: tú solo cree, solo cree. ¿Sí? Está hablando de fe, creer es sinónimo de fe, ¿verdad? Solo cree, y vamos otra vez para allá. Qué bueno es ver estos dos milagros aquí, y luego si seguimos viendo este contexto de este evangelio vamos a ver otros milagros que suceden, movidos también por la fe. Así que tu fe te ha hecho salva, le dice a la mujer, y también le dice a Jairo: solo cree, y si crees van a suceder las cosas. Algunos detalles importantes, ¿no? Esa niña tenía 12 años y el flujo de sangre, la hemorragia que azotaba, esta enfermedad tan complicada para esta mujer, que también la dejaba fuera de la sociedad y del trato y demás, también dice que hacía 12 años. Y yo estaba pensando, ¿no? Qué cosas que suceden a veces, ¿no? Acá están las dos en un mismo relato, se entrecruza en este mismo relato de la palabra la vida de estas dos personas que hacía 12 años atrás, exactamente cuando esa niña nació, porque esto que le pasó y que le hizo perder la vida
le pasó a los 12 años, y justo cuando ella estaba naciendo, también esta mujer estaba empezando con esa enfermedad. 12 años las dos, pero en un momento determinado se encuentran con Jesús las dos, ¿no? Es como una cosa paralela, pero que se junta. Se junta la necesidad de Jairo por esa hija de 12 años, se junta también la fe de esta mujer que se acerca con todo esfuerzo para buscar quizás la última posibilidad de sanidad a Jesús después de 12 años de azote, y las dos reciben la misma respuesta del poder y el milagro de Dios al ir a buscarlo. Así que, mira, yo no sé cuánto tiempo hace que estás con algún problema o alguna enfermedad, no sé cuánto tiempo estás quizás con algún problema en tu vida de cualquier tipo. La verdad es no importa cuánto tiempo, lo importante es el momento exacto que podamos depositar y buscar encontrarnos con Jesús. El momento exacto que podamos hacer ese esfuerzo, como esta mujer que hizo el esfuerzo de llegar hasta Jesús, ¿sí? O que alguien también pueda intervenir por tu vida y pueda pedir que el Señor obre en tu vida, o que vos misma pueda también, si sos padre o aún sin ser padre, poder ejercer esa fe de ir a Jesús para que otro pueda recibir un milagro. ¿Cuántas cosas, verdad? Eso sucede hoy en día, como sucedió en aquel día, sucede también hoy en día. Cuando movemos esa fe, que es una fe activa, no es una fe que se queda allí esperando, entonces las cosas cambian, ¿sí? Si persistimos en tener ese tipo de fe, esa actitud de fe, que no es una fe grande, que no está pidiendo, Jesús no le preguntó qué grado de fe tenés, ¿sí? O cuánto tiempo hace que si vas a la iglesia, no, el Señor sinceramente tomó la actitud de la persona en desesperación, pero en la confianza que había puesto en él, el poder de Jesús se desata sobre cualquier situación. Por más que nos parezca que está perdido, nada está perdido si lo hacemos pasar por la fe en Jesucristo, ¿sí? Así que tanto la mujer como Jairo llegaron a Jesús en el momento preciso, al menos donde ellos activaron su fe, depositaron esa fe en Jesús, sabiendo que quizás lo tomaron como la última posibilidad. A mí me pasó lo mismo, yo tomé como última posibilidad que Dios podía hacer algo con la salud de mi madre, y así fue, ¿sí? Ya los médicos no podían, pero el Señor pudo a través de la fe, ¿sí? Así que nada es una causa perdida en nuestras vidas, nada es una causa perdida, ni siquiera si estás pasando un mal momento, o si estás pasando un momento difícil, ¿sí? O si también hubiese alguna carga espiritual, ¿sí? O la carga del pecado que muchas veces agobia, así todo, nunca, pero nunca, ¿sí? Está perdido, porque Dios es un Dios que ha mandado a su Hijo precisamente para eso, para que nada se pierda, ¿sí? Entonces, sabiendo esto, que ninguna causa está perdida, siempre que la podemos hacer pasar por la fe, siempre que dejamos de lado todo prejuicio y vamos a Jesucristo a través de la fe, ninguna causa, ninguna enfermedad, ninguna circunstancia está perdida, sino que pueden ser ganadas en el amor y en el poder de Jesucristo. Pero sí hay que persistir, ¿sí? Hay que persistir en esa fe, y entonces veremos no solo salvación, sino que veremos sanidades, veremos restauraciones, veremos todo lo que Dios está dispuesto a darnos en la función de su amado Hijo, que vino precisamente para eso, ¿sí? Vino para sanar, vino para salvar, y vino para darnos vida plena, ¿sí? Y vida en plenitud. Así que si crees esto, ¿sí? Entendé que siempre Jesús va a estar ahí en el camino, siempre Jesús está pasando
por algún lugar cerca siempre Él está pasando. Cuando pase allí, agárrate fuertemente, ¿sí? Y activa tu fe y vas a ver el milagro como vieron estas dos personas y tantas más que nos relata la Escritura. Quiero pedirte que pedirle a Dios que te bendiga, y que si alguno está en esta situación, bueno, que ponga su fe en el Señor. También puede llamarnos, mandar ahí en el link el pedido de oración, puede comunicarse por el Facebook con nosotros para que podamos estar orando y orientándote en que ninguna causa en tu vida está perdida, porque Cristo la puede hacer nueva, puede salvar y puede sanar. Así que Dios te bendiga ricamente. Vamos a cerrar con una oración. Padre, bendice esta tu palabra. Señor, gracias porque podemos ver aquí, oh Dios, en estas dos personas una actitud de fe que luego fue, Señor, Jesús mismo luego la reconoció, Padre, y a través de esa fe, Señor, se activó la salvación y también se activó la sanidad para sus vidas. Gracias, Señor, porque tú nos muestras una vez más y tu palabra nos enseña que donde hay fe siempre hay posibilidades nuevas, Señor. Que donde hay fe, Señor, ninguna causa está perdida, y donde hay fe, Señor, siempre va a estar, Señor, primero la salvación y también, Señor, el toque de obrar sobre todas circunstancias, sobre la vida de aquellos que te buscan. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de los que, Señor, está participando en este momento, o los que luego verán, Señor, esto. Una bendición que pueda llegar hasta sus vidas, Señor, y que pueda hacer que esa fe se deposite solamente en Cristo, Dios, sin ningún otro tipo de prejuicio ni intermediario. Solamente la fe puesta en el Señor de señores, en Jesucristo, en el Hijo de Dios, en aquel que vino a salvarnos y aquel que está dispuesto a hacer cualquier milagro, aunque para nosotros sea imposible, para Él no lo es. Oramos porque eso suceda en la vida de cada uno y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios los bendiga, y recuerden que pronto nos estamos viendo en el templo para tener algunos encuentros y unas reuniones de oración donde Dios también se va a estar manifestando. Que Dios los bendiga. Amor es fuerte y poderoso, Él
ofrenda de amor. Una ofrenda es un obsequio, una dádiva o un don que se ofrece en muestra de reconocimiento y gratitud. Las ofrendas son una manera de adorar a Dios, una bendición que ofrecemos a Dios. En Efesios 5:2 vemos el mejor ejemplo de amor y de ofrenda. Y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Cordero de